lidiado unos buenos minutos con los diablitos de la red. Podemos comenzar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arrancamos nuestra sesión del viernes 28 de octubre del 2022, sesión que vamos a dedicar, amor, bájale el volumen, que vamos a dedicar a el tema del Halloween, debido a que pues ya ayer, hoy, mañana, todos estos días andan riadas de chiquillos y de adolescentes y aún de adultos en las calles de todas las ciudades, sobre todo en los barrios de mejor nivel socioeconómico, y a veces también en los barrios bajos, ¿por qué no? Pues con el famoso dulce o travesura, trick or truck, o algo así. No, nunca me lo he podido aprender. Lo que sí sé que en español es dulce o travesura, golosina o maldad. Bueno, vamos a comenzar desde luego dentro del marco de nuestra clase de historia. Es muy importante entender que lo que vamos a plantear está incrustado en nuestra historia nacional. Pero, ¿qué creen? Está incrustado de una manera completamente artificial. Para sorpresa mía y sorpresa probablemente de muchos de ustedes, les tengo una noticia. ¿Cuándo creen que surgió en México la leyenda, porque es una leyenda mitológica, de que el Día de Muertos tenía origen prehispánico? ¿Alguien tiene el dato histórico? Platíqueselo a Ricardo o de alguna manera hágamelo saber a través de él, pero no creo que alguien pudiera saberlo. ¿Cuándo se instituyó o cuándo se metió en la idea? Ya está diciendo Dafne que no, ni idea, y probablemente todos puedan decir lo mismo. Bueno, pues, ¿qué creen? El dato histórico verdaderamente apasionante es que después de la persecución religiosa de los años 26 a 29 del siglo pasado, el general Lázaro Cárdenas, dizque para congraciarse un poco con la apachurrada, derrotada, sujetada, humillada Iglesia Católica, y no se diga con el mundo de los cristeros, decidió que un grupo de falsos intelectuales, todos ellos masones, todos ellos comunistas y todos ellos ateos, empezaron a decir que habían descubierto en códices aztecas, en códices náhuatl, que desde la época de los aztecas, es decir, a partir de 1200 y cachito, se empezó a celebrar en el Valle de México, en la ciudad de Tenochtitlan, ciudad fundacional de la Horda Azteca, porque ni siquiera merece el nombre de tribu, la costumbre de honrar, poner altares a los muertos. Así fue como se dijo el asunto, ¿sí? No se manejó obviamente porque no había llegado la terminología cristiana de los fieles difuntos, de todos santos, sino que se lanzó como un descubrimiento histórico el que desde antes de la llegada de Cortés, siglos antes de la llegada de Cortés, ya en México se celebraba de manera habitual
incluso en la noche del 31 de octubre al día 1 de noviembre o incluso el 2, la puesta de los altares a los muertos. Y que esto debió, y así lo hizo Lázaro Cárdenas, impuesto como una tradición nacional. Así que en 1936, a lo sumo, arranca la idea de que hay que poner altares a los muertos en estos días en donde se celebra a los fieles difuntos y a todos los santos. Claro que no es la misma fiesta, la una que la otra, y en su momento haré la precisión necesaria. Una mujer, Elsa Malvido, historiadora, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dedicó sus estudios a denunciar el mito cardenista. Y por ella, por una investigadora seria, no conozco su perfil, digamos, religioso, pero cuando menos es una mujer honesta, pues destruyó el mito cardenista. Así que no es cierto, de ninguna manera es verdad, lo que dijeron la mayoría de los etnólogos, antropólogos y arqueólogos formados en aquella época en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que tenían un apoyo incondicional, le dieron un apoyo incondicional a la ideología marxista cardenista. Y ellos fueron los que lanzaron la idea tradicional del origen prehispánico de dicha costumbre. Además, fomentaron los masones la creación de un poderoso sincretismo con los ritos católicos y han intentado a toda costa meter el 1 y el 2 de noviembre dentro de ese calendario ritual mexica, considerándolo como en general al territorio mexicano del siglo XX, aunque en la inmensa mayoría del territorio nacional resultó históricamente ajeno. Así que ahí tienen pues el origen en México de poner altares de muertos. Obviamente es un origen masónico, es un origen anticatólico, es un decreto presidencial basado en códices y descubrimientos supuestos a partir de 1936. Me imagino que nadie tenía conocimiento de este dato histórico. Yo tampoco lo sabía, pero investigando para poder dar la mejor sesión posible, pues descubrí este dato invaluable para conocer la otra historia, la que jamás nos han contado. Dice, cambiando un poco de tema, pero un poco más de lo mismo, dice Ricardo que según él, en la invasión norteamericana. No, fíjese que no. La celebración de manera masiva del Halloween en la Unión Americana se dio hasta 1921, en donde de una manera masiva se calcula que se reunieron en Nueva York alrededor de 250,000 personas a celebrar la Noche de Brujas. Pero ¿cuál es el origen en los Estados Unidos de la celebración de la Noche de Brujas? Bueno, pues recurrimos nuevamente a la historia, pero es una historia no solamente de México. Esto es un tema de historia universal. Vamos a ver este tema de historia universal que se reduce a una palabra muy interesante que voy a explicar desde luego y se llama sincretismo. Sobre todo sincretismo de simbología masónica o sincretismo de simbología pagana. ¿Qué significa el término sincretismo o asunto sincrético o una visión sincrética de la religión? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, pues curiosamente viene desde la más remota antigüedad romana, es una palabra de origen latino, en donde el término sin no significa privación. El término sin significa todo junto o todo a favor.
y la palabra cretismo viene de la isla de Creta. Entonces, los romanos los habitantes de Creta determinaron que había que estar sincréticos, o sea, toda Creta unida contra el Imperio Romano. De ahí viene la palabra sincretismo. Y ya en su acepción actual, modernizada, analizada desde otro punto de vista, pero sin perder de vista su origen, podemos decir que todos los sincréticos están de acuerdo en una especie de mezcla informe, de mezcla contradictoria, incluso a veces grotesca, de lo más sagrado que puede haber, como podría ser la Virgen María, la Eucaristía, en general cualquier santo católico, con una intrusión de otros elementos, como lo es, por ejemplo, San Malverde, y sobre todo lo que ahora se ha dado a llamar la Santa Muerte. Para que tengan ustedes una idea de la enorme importancia que tiene en México el sincretismo, si ustedes recorrieran por tierra la ruta que va de San Luis Potosí a Laredo, encontrarían prácticamente docenas de altares a la Santa Muerte. Y en otros sexenios, en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, lo supe porque fue una noticia, el ejército tenía instrucciones de deshacer, de clausurar, de cerrar e incluso de destruir los altares dedicados a la Santa Muerte. Pero llegó un momento en el que el ejército le dijo al alto mando que pues que era inútil porque se tardaban más ellos en tirar los altares que los adoradores de la Santa Muerte en levantar algunos o muchos nuevos. Entonces podemos decir que el culto a la Santa Muerte está ya prácticamente impregnando nuestra subcultura, las capas ignorantes de la población, que desgraciadamente son la mayoría, incluso los sincréticos, las personas de una religiosidad que no religión, una falsa espiritualidad, una falsa religiosidad sincrética, pues mezcla pues a la Virgen de Guadalupe con la Santa Muerte, con San Judas Tadeo, con San Pascual Bailón, con una imagen de nuestro Señor Jesucristo, un crucifijo, y otros adefesios y otras revolturas verdaderamente insólitas y patéticas. Bueno, dentro de este sincretismo, o mejor dicho, este sincretismo ha sido utilizado por la masonería para descristianizar las fiestas católicas, para paganizar las fiestas católicas y descatolizar y paganizarlas de una manera que llega un momento en que en esta gigantesca revoltura, pues ya no sabemos en realidad muchos para dónde hacernos. Bien, esto quedó claro. Entonces, frente a la celebración del 31, el 1 y el 2, por favor, básicamente apaguen sus micrófonos, no se escucha. Número uno, doctor. resumiendo, una tradición no mexicana, sino una imposición cardenista, marxista, comunista, que pretendió sustituir la fiesta de Todos Santos y la fiesta de los fieles difuntos. En síntesis. En síntesis también, esta cosa en la cual, o esta festividad, llamémosle así, en la cual los niños pues se pueden disfrazar, vamos a recorrer el amplio espectro que esto supone, desde como en la escuela de una nietecita mía en Monterrey, que los niños van disfrazados de angelitos, de santos, de vírgenes, incluso de Cristo, con la cruz o sin ella. Este es un espectro que vamos a llamar ingenuo o digamos ternurita, o no sé qué palabra con qué palabra podríamos calificarlo, y que evidentemente no tiene nada de pagano. Y así nos vamos haciendo hacia la izquierda, pasando por el medio, por un tal vez justo medio, hasta llegar al paganismo extremo, en donde incluso
lo voy a decir con todas sus letras, se conoce que el 31 de octubre, pero esto desde antes de Cristo, en el 31 de octubre o al finalizar el otoño, en Irlanda, se celebraba al dios de la muerte. Y esta situación, esta celebración, ¿sí?, no hay que confundirla, hay que hacer una separación de lo que es la fiesta de Todos Santos del 1 de noviembre y la fiesta de los fieles difuntos. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre? Bueno, el 1 de noviembre o fiesta de Todos Santos se celebra a los que tenemos la certeza de que gozan de la visión beatífica. Desde la Virgen María hasta los que han sido canonizados. Cuando una persona que practica las virtudes cristianas en grado heroico es canonizada, sabemos ya por definición dogmática que goza de la presencia y de la posesión de Dios y que es amado por Dios y él ama a Dios de la misma manera que Dios lo ama a él. Él conoce a Dios de la misma manera que Dios se conoce y de la misma manera mediante la cual Dios nos conoce a nosotros. Bien, esto se celebra el día 1, ¿sí?, el día de Todos los Santos, canonizados. Pero además hay muchos que seguramente fueron santos, pero no fueron canonizados por razones de orden histórico, de orden político, como por ejemplo la santa beata Isabel de Castilla, Isabel la Católica, pues fue incoada su causa hace algunos siglos y hay dos grandes corrientes, más bien tres grandes corrientes, que de una manera muy eficaz han logrado oponerse a su canonización. Pero ni duda cabe que ella es una santa, una mujer santa, porque practicó las virtudes en grado heroico, aun cuando la Iglesia no se haya atrevido a canonizarla, porque de forma un tanto cobarde no han querido enfrentar ni a los grupos sionistas ni a los grupos musulmanes. De esa manera, a veces, influye la política o el miedo para no reconocer los méritos sobrenaturales de una persona. Por supuesto, no es la única, pero es la que se me vino a la cabeza para señalar, pues, que el día 1 se celebra a los que gozan de la presencia de Dios, sean o no conocidos, sean o no canonizados. Y el día 2 se celebra a las personas que murieron y que en esos momentos están en el purgatorio, aunque tal vez ya no estén y ya hayan salido y ya gocen de la presencia de Dios. Pero por si las moscas, como se diría vulgarmente, rezar, orar, hacer sacrificios, celebrar misas, pedir la intercesión de nuestros difuntos, es una práctica católica avalada por la Iglesia y que goza de la simpatía y de la práctica de muchísimas personas que honran a sus muertos, que piden por ellos, que les piden a ellos que nos protejan o nos ayuden a resolver dificultades en la tierra, lo cual es muy válido y muy factible. Bien, por las benditas ánimas del purgatorio podríamos decir que se celebra la fiesta de los fieles difuntos. Entonces son dos fiestas, más bien tres, totalmente diferentes, porque en la Iglesia Católica se llegó a celebrar el All Hallows Eve, en inglés antiguo, que significaba la víspera de Todos los Santos y que se celebró invariablemente en la noche del 31 de octubre. Pero esta fiesta se fue, digamos, degenerando por la poderosísima influencia de la masonería, hasta que, como lo decía hace unos minutos, estas fiestas de origen druida, en su versión pagana, y de origen católico, en su versión cristiana, han dado origen a que en la actualidad se celebre de un modo que va desde la ingenuidad
hasta el satanismo. ¿Qué hacían los druidas para celebrar el 31 de octubre? Voy a hablar un poquito del origen pagano de esta fiesta, que al estar la fiesta cristiana sometida al proceso de paganización, al proceso de transculturación, al proceso de economización, es decir, de volverlo un negocio. ¡Qué negociazo! Es la venta de disfraces, de dulces, de fiestas. En Estados Unidos es asombroso cómo los grupos de jóvenes, de adultos, incluso de ancianos y sobre todo de niños andan recorriendo las calles y las avenidas de los fraccionamientos y a veces hasta se atreven a ir por las laterales de los freeways, haciendo lo mismo el acto ingenuo que el acto satánico o diabólico. Platicándoles del origen pagano de la fiesta esta del 31 de octubre, o sea, de la víspera de Todos Santos, ¿qué hacían los druidas? Y esto se conserva en la Unión Americana gracias a la masonería. Gracias a la masonería se conserva el origen druida de la fiesta. Les platico. 9 meses antes aproximadamente de que llegara el 31 de octubre, un grupo de brujos, literalmente brujos, entre paréntesis o entre comillas, sacerdotes del culto druida, secuestraban a una mujer jovencita menor de 18 años que fuera certificadamente virgen. La llevaban a su templo, a su lugar de aquelarre, encima de una generalmente losa de granito, la sujetaban de sus 4 extremidades, la drogaban de alguna forma mediante hierbas que quemaban cerca de ella y la violaban masivamente. 5, 10, 15, 20, los que hubiera, brujos o sacerdotes, para garantizar que esa jovencita en sus días fértiles quedara embarazada. Estoy platicando cómo se conoce que fue la tradición druida que de alguna manera se extendió sobre todo a los países anglosajones y que en estos momentos en muchos lugares de la Unión Americana se está celebrando de la misma forma. Tu cuerpecito te las Claro, protege. no deja de ser un delito, no deja de ser un grave crimen, pero ahí está el asunto. Mira, Entonces, Doctor, perdón, Ricardo, ¿para qué me llamaste? sí, ¿ya viste? Mira, ya ves, ya se me cenó. ¿Ya viste? Pero se me sacó, hija. ¿Te acuerdas cómo la tenía? Bueno, es que Richard, no me vuelvas a llamar porque interrumpiste mi... ¿Perdón? Apaga el micrófono de todos, por favor. Imelda e Ipech están generando un ruido impresionante que no lo escuchamos ni siquiera. sí. Ya lo silencié. Gracias, cuelgo. Ustedes disculparán, tuve que hablarle al doctor para poder silenciar el micrófono. Muy bien, gracias. Bueno, pues les estaba platicando de la jovencita que era violada 9 meses antes de manera masiva y llegado la fecha de la fiesta de Satanás, del cumpleaños de Satanás, porque ese es el origen pagano de la fiesta, el cumpleaños de Lucifer, el cumpleaños del demonio o de como le quieran llamar. Esta es la tradición pura druida, que repito, se extendió por el mundo anglosajón y que no dudo que en algunos lugares de México se vaya a celebrar en la noche del 31 al 1 lo que voy a platicarles. Una vez que llegaba el embarazo a término, aproximadamente el 31 de octubre,
esta niña que había sido retenida durante todo ese tiempo por sus secuestradores, pues era sacrificada. ¿Pero de qué forma? Le enterraban la daga sacrificial, la daga propia de los sacrificios que ellos usaban ex profeso para esta ceremonia, sacaban el niño, que ya no era un feto, ya era un niño bien formado. Estamos hablando de un embarazo de 8 meses y medio o 9 o pasaditos días. Lo sacaban, el sacerdote principal le extraía el corazón, se lo comía y daba a beber a los sacerdotes la sangre del bebé y la sangre de la víctima. Y así era como celebraban el cumpleaños de Lucifer. Las sectas satánicas norteamericanas siguen la tradición, pero con una agravante extremadamente notable. Unos días o incluso semanas o meses antes, con mucha previsión, los satánicos roban las sagradas formas, es decir, la Eucaristía, la roban de las iglesias poco guarecidas o de que aquellas que aun estando muy bien, incluso fortificadas con sagrarios inaccesibles, en donde haya de alguna manera hostias consagradas, se las ingenian incluso para, y esto es uno de los grandes riesgos de la comunión en la mano, qué fácil es recibir la hostia en la mano, llevársela a la boca y fingir que se traga. Con un poquito de espíritu de mago que pueda tener cualquier satánico, se queda con la hostia con la finalidad de orinarla, profanarla, escupirla, pisarla, pulverizarla, haciendo mientras tanto grandes evocaciones al espíritu del mal, a Satanás. ¿Por qué? Porque es su fiesta. Y esto ocurre en la noche del lunes próximo al martes próximo. Probablemente muchos de ustedes no estaban actualizados a esto, ¿sí? Y aparte, debo seguir platicando el origen no cristiano, el origen pagano. Era una celebración, pues, druida o celtíbera, y celebraban al dios Samhain. Samhain se escribe S-A-M-H-A-I-N. Samhain, el dios de la muerte. Paréntesis, ¿qué cosa más contraria a la fe católica? ¿Qué cosa más absurdamente opuesta a nuestra fe? Nosotros no somos una religión de muertos, los católicos. Los católicos somos una religión de vivos, vivos en gracia, y que si nos mantenemos en gracia, vamos a resucitar gloriosos por toda la eternidad. La muerte, pues, para el católico no tiene nada de espantoso, no tiene nada de tétrico, no tiene nada de misterioso, no tiene nada de satánico, de brujeril, de nauseabundo, de murciélagos con pus de araña, de brazos cortados sujetados por una cadena como en una casa vecina aquí a unos cuantos metros, o por monos gigantescos que están muy bien hechos y claro, cuestan a veces miles de pesos, y que son las famosas catrinas. Las catrinas fueron inventadas o fueron diseñadas por José Guadalupe Posadas, un tipografista, un grabador, una persona con mucha habilidad manual. Yo no admiro la estética de sus obras, pero para nada. Es decir, no es un santo de mi devoción. Y podrán decir, pues en gusto se rompen géneros. Pues yo no puedo encontrar ningún mérito de artístico auténtico en una persona de mentalidad liberal que además fue masón y ateo y pues muy alejado de lo que fue nuestra fe. Él diseñó las catrinas, inventó las catrinas allá por 1860 y tantos, en plena guerra de reforma. Y dicen algunos de sus biógrafos que fue como una protesta social en contra de los ricos por parte de los pobres. Apesta esto, por supuesto, a 4T. Bien, esto en cuanto a México. Volviéndonos a la narración del origen celtíbera, fíjense,
los celtas y particularmente los druidas propalaban la idea de que en la noche del 31 de octubre los muertos volvían a exigirles alimentos y que si no se los entregaban, los hacían víctimas de conjuros muy graves. Probablemente máscaras y disfraces tenían la finalidad de ahuyentar los malos espíritus. Y cuando los celtas se cristianizaron, parcialmente, no totalmente, nos dicen los historiadores que la conversión no fue completa y que la coincidencia cronológica de la fiesta pagana con las fiestas cristianas se fusionaron en una cuestión sincrética. Así que las catrinas y las calaveras y la celebración de la noche del 31 al 1 es sincretismo puro y por lo tanto, si lo celebramos con un sentido falsamente religioso, se opone radicalmente a nuestras creencias, a nuestra fe revelada y a nuestra fe tradicional de milenaria. Claro, no hay que rasgarnos las vestiduras ni decir que todo acto que se celebre en estos días es satánico, es perverso, es maligno, es abrirle puertas al demonio. No seamos exagerados, porque puede haber multitud de celebraciones, como les llamé yo, ingenuas, que no tienen nada de malo, pero sí hay algo muy malo que debo decir. Los niños que celebran Halloween, acompañados y apoyados por sus padres, claro, porque pues los niños no tienen generalmente recursos para salir solitos, aunque a veces lo hagan, y tampoco tienen recursos para conseguir los dulces que van a obsequiar, que van a repartir en las calles donde van a andar visitando de puerta en puerta. Los niños, pues, que celebran el Halloween, ofrecen, aunque sea una celebración ingenua y ternurita, ofrecen un grave problema, y es la sustitución de la fiesta del día 1 y de la fiesta del día 2 por una fiesta que en todo caso es inocua, pero que una vez celebrada, ya se acabó el asunto. Ya no hay la conciencia de que el día 1 estamos celebrando a la Virgen María y a todos los santos. Ya no hay conciencia de que a los buenos católicos nos toca imitar las virtudes de nuestro santo favorito. En mi caso, lo he dicho ya en otras ocasiones, pues nada menos que de mi tocallísimo San Juan Bosco. Es el santo que a mí me toca imitar. Pero díganme, por favor, incluso entre ustedes o entre nosotros, incluyéndome, ¿cuántos de nuestros hijos y nietos saben que el día 1, ¿sí?, más bien desde el 31, que es la víspera, lo que la iglesia pide es venerar, imitar, seguir, emular a algún santo de nuestra devoción, no para pedirle favores principalmente, sino para hacer de su vida un modelo para la nuestra? Eso es lo malo de la celebración ingenua, que una vez terminada no es sucedida por la celebración católica. Ni siquiera la noche del 31 se preparan a los niños para que entiendan que al día siguiente, ¿sí?, porque es el Halloween con W-I-N, en donde Hollyween, donde los santos ganan. Probablemente algunas comunidades de cristianos norteamericanos, incluso de católicos, pero el número muy reducido, sí celebran la víspera de una manera muy, muy propia, muy adecuada, y también es muy probable que celebren, pues, el día 1, fiesta de todos los santos, en ese sentido que lo estoy planteando. Con el objeto de la fiesta, pues, de todos santos es honrar a todos los moradores del cielo, incluyendo a la Santísima Trinidad, a la Virgen, a los ángeles, a las diversas categorías de justos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y a los santos, incluyendo los que no han sido canonizados. Esto que acabo de decir
vale oro molido, para que lo distribuyamos en nuestras familias, para que poco a poco, con mucha discreción, con mucha delicadeza, con mucha prudencia, procuremos irlo dando a conocer a las generaciones jóvenes que nunca tuvieron noticia de algo parecido. Bien, después nos vamos al origen histórico, pero al origen católico. ¿De dónde viene la celebración de Todos los Santos? ¿Por qué se le llama así al día primero, Todos los Santos? Bueno, pues les cuento historia, estamos en un taller de historia. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Y frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, sobre todo bajo las botas del ejército romano, en la época imperial, desde el año 30 y tantos hasta la caída del Imperio Romano, bueno, hasta la conversión, mejor, del Imperio Romano con Constantino el Grande en el año 308, si mal no recuerdo. Pero en ese lapso de 3 siglos aproximadamente, particularmente durante la persecución del emperador Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande, tan numeroso, que la iglesia no podía separar un día para asignarle a cada santo. Entonces, en esa época, la iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. Este es el origen histórico, católico, no pagano, no druida, no celtíbero, de la celebración de Todos los Santos. Y esto es lo que nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes y nuestros adultos y ancianos deberían conocer. Por eso lo estoy planteando como una aportación al conocimiento histórico de todo el grupo y de todos los que ustedes puedan tocar, difundiéndoles este conocimiento que no está en la red, que no está difundido, que muchas veces ni siquiera está predicado en las iglesias, porque muchísimos sacerdotes desconocen el origen de esta fiesta. Es decir, ante la imposibilidad, en resumen, de celebrar en días diferentes a miles de personas martirizadas, la iglesia a principios del siglo IV decidió celebrarlas en un mismo día y escogieron el día primero. Pero también escogieron el 31 para llamarle las vísperas de Todos Santos. Entonces, desde el siglo IV, los católicos celebramos el 31 las vísperas de la fiesta de Todos Santos, que será el día primero, porque ahí se reunieron todos los santos que la iglesia había canonizado y ha canonizado desde entonces hasta la fecha. Y así se extendió por toda Europa, por Oriente, se extendió desde luego desde las catacumbas y luego se consagraron iglesias, sería muy largo contarles el nombre de todas. San Gregorio III en el siglo VIII consagró una capilla en el Vaticano para dar culto a los santos que antes eran honrados en los cementerios y en las catacumbas. Y esta veneración a los santos, este culto de latría, perdón, había sido un tanto olvidado y él lo restableció en el siglo VIII. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca cristianizar las fiestas paganas y oponernos a paganizar las fiestas católicas. Sobre todo, esto que acabo de señalar con particular fuerza. En la más ingenua de las celebraciones del Halloween, en donde no se invoca al demonio, no se celebra el demonio, en donde nada más hay un intercambio o una repartición de dulces o una entrega o una... Sí, dulces, y ya no se hacen trucos de magia, ni se hacen maldiciones, ni se hacen maldades a las personas que nos dan esos pequeños regalos. Aun en la más ingenua de esas celebraciones, debo señalar nuevamente con particular energía la ausencia
entre nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, de qué se celebra el 31 en la noche, en la tarde, qué se celebra el día 1 y qué se celebra el día 2. ¿Sí? Bien, esta ausencia de celebraciones católicas, pues es la invasión del paganismo. Estamos invadidos de fiestas paganas. Ahí viene la Navidad y cómo fue sustituido el niño Dios y el altar, el nacimiento, cómo fue sustituido, pues por un gordo que es de origen nórdico y que a mí me resulta verdaderamente patético. No me estoy refiriendo a San Nicolás propiamente, sino a Santa Claus, como se ha paganizado la fiesta de la Navidad. Y esto ya sustituyó al 6 de enero, bellísima tradición mexicana que sí trajeron los españoles junto con la conquista, la fiesta de los Reyes Magos, llegó con Hernán Cortés y su ejército y con el padre Olmedo. Y hay documentos que lo prueban. Y luego ahí tenemos la sustitución de los días santos, jueves y viernes santo, por, como se dice ahora en lenguaje laico, la Semana Mayor. Pero mayor, ¿por qué? Pues si es tan larga como todas las demás. Es Semana Santa, pero fue sustituida masónicamente por la denominación Semana Mayor y días de asueto. Y eso porque pues el pueblo católico se vería muy ofendido en caso de que esos 2 días no fueran reconocidos como de asueto oficial. Y luego el 10 de mayo, la fiesta de la Virgen María, que antes duraba, incluso cuando yo era adolescente, cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, me acuerdo perfectamente cómo todos los días de todo el mes de mayo, mis hermanitos y yo hacíamos una larga fila para ir a llevarle flores a la Virgen y cantar el rosario en la parroquia más cercana a nuestro hogar. Y luego todo junio, pues no era el Día del Padre, era el día del Sagrado, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y ya no rendíamos veneración a la Virgen, sino pues al Señor San José. Entonces, el asunto es que esta paganización, y si seguimos recorriendo el calendario, ahí viene el 20 de noviembre, una fiesta en la que yo suelo poner, si puedo, mi bandera a media asta, porque es una fiesta de luto. Es una fiesta en donde empieza el proceso de degradación, el proceso de paganización, con una fuerza, con una virulencia verdaderamente asombrosa en contra del ADN católico de nuestra historia fundacional. ¿Sí? Bien, ¿qué más podríamos decir? Las iglesias de rito oriental también absorbieron este par de fiestas. Curiosamente, también la iglesia anglicana de Inglaterra, hasta la fecha, celebra en la misma forma que la católica el día 1 y el día 2, bueno, el 31, el 1 y el 2, lo cual pues es muy oportuno señalarlo. Entonces, finalmente, ¿cuál puede ser nuestra conclusión? Bueno, pues nuestra conclusión está que paganizar las fiestas católicas tiene que ser algo a lo que nos vamos a oponer con toda nuestra fuerza, buscando catolizar, digamos, no usé mal la palabra, cristianizar, bautizar las fiestas paganas, dándoles un significado lo más profundo, lo más aleccionador y de la manera en la que más nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias y las siguientes generaciones puedan aprender de los que se anticiparon a nosotros en el sueño de la paz. Bien, pues algo más que podríamos añadir, déjenme ver, por aquí tengo algunas notas.
Bueno, nada más, la última nota que redacté es la siguiente. Es más fácil dejarse llevar por la corriente de la cultura actual y regresar al miedo a la muerte y aún al más allá sin Dios, porque sin fe el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas que no puede dominar. Y por eso estamos invocando espíritus en lugar de recurrir al verdadero Dios Salvador de la humanidad y de cada uno de nosotros. ¿Sí? Como católicos profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte. Entonces, si algo tenemos que celebrar a la muerte, es la resurrección. Morimos para resucitar. Por eso los antiguos cristianos, cuando alguien se moría, ¿sí?, ya fuera de muerte natural o sobre todo de muerte por martirio, ponían una cruz y decían, nació, y ponían la fecha de la muerte física. Pero, ¿cómo ponían? Nació a la vida. Y algunos ponían nació a la vida eterna. Pero bastaba con que pusieran nació o nació a la vida y la inscripción tenía la fecha del deceso físico. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero sentido de la muerte para todos nosotros. Morirse es una explosión de conciencia. Morirse es llegar al juicio personal en presencia de Cristo, que Él no nos va a señalar con su dedo flamígero, aunque lo pudiera hacer. Él nos va a juzgar haciéndonos ver con su sola presencia qué nos dice a nosotros nuestra propia conciencia acerca de cómo hayamos vivido. Este es el verdadero triunfo de la vida sobre la muerte y es lo que estas fiestas paganas no nos dan a conocer, ¿sí? No nos da a conocer además esa monstruosidad en la cual se celebra la fiesta del demonio, incluso con sacrificios estilo druida, estilo celta, y donde se profanan hostias y donde se gasta infinidades de dinero que se podrían gastar en mejores cosas, y que nosotros como discípulos de Cristo no nos toca vivir la cultura de la muerte. Nos toca vivir la cultura de la vida y particularmente tener la mirada fija en la fecha de nuestra resurrección a la vida eterna, que será el día de nuestro deceso físico. Bien, pues con eso termino nuestra exposición de hoy. No sé si de alguna manera se haya podido restablecer el sonido, parece que no. A ver, Ricardo, recurrimos entonces a la treta que me decías. Ricardo no está conectado. Que ya no tiene datos. ¿O ya no estás conectado, Ricardo? Bueno. Perdón. A ver, a alguien que encienda su micrófono y hable, a ver si logro escucharlo. Alexis. Doctor, buenas noches. ¿Ya hablaste? Sí, doctor, ya hablé. Ah, pero te estoy escuchando por acá. Qué bien. ¿Dónde? ¿En el teléfono o qué? Bueno, pues ahora sí que el alto mando vino en mi... Es un tema que le pega muy duro al demonio, creo. Tendría que bajarle el volumen a la Estoy oyendo, pero se oye demasiado eco. Ponga de los dos, siléncielos ya sea su teléfono o el de la computadora. A ver. Es correcto. El que estoy escuchando es el celular de mi esposa. Entonces póngale, silencie el celular de su esposa. En el cuadro. Dice récord. A ver, Alexis, habla. Lo escucho con eco.
Sí, yo también. Que te escriban. Que te escriban y que contestes. ¿Por qué no Es que recurrimos suena al chat así cuando hay escrito? dos. Pues sí, por el chat, profesor. Muy bien. No, Aquí no tengo el sería chat bajarle y estoy también al listo para volumen de comenzar del micrófono. sus preguntas. Ya tengo... Y quítalo. A ver. Aquí tengo una participación de Ricardo muy valiosa, que dice que hay un dios o diosa en México que estuvo atado al infierno por la Virgen María hasta que resurgió el aborto en México, y ha empezado a ser expulsado por los exorcismos. Su nombre, Coatlicue. ¿Me suena conocido? Sí, la Coatlicue, claro. La diosa azteca de la muerte. Por si no se acordaban, y tenía su contraparte en prácticamente todas las creencias organizadas de Mesoamérica, incluyendo a los mayas, a los purépechas, etcétera. La Coatlicue. Tú la pusiste con acento en la E, Ricardo, pero no es Coatlicue. Según yo, es Coatlicue. Ajá. Bien. Dice Lili, el día de Halloween es día del comienzo del año satánico. Excelente, Lili. Sí, ese día se invoca al dios de la muerte, se hacen sacrificios humanos y se cometen sacrilegios. Ese es el día del cumpleaños de Satanás. Muy bien, lo dije al principio por ahí de recién empezada mi alocución, pero la síntesis que nos presenta Lili es extremadamente valiosa y precisa. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Dice Germán, ¿se escuchó todo, profesor? Muy buena exposición. Gracias, Germán, por tu comentario. Faustina, madre Faustina, dice, nuestro maestro solo debe bajar el volumen de su computadora y ya no habrá esa frecuencia. No, por aquí estamos resolviéndolo. Prefiero el chat que volver a hacer alguna otra prueba. Luis Felipe González, yo no sabía que Cárdenas había instituido estos altares de muertos. Aquí nos habían dicho que nuestros ancestros lo hacían desde tiempo muy famoso, ahora veo que no. Bueno, pues mordiste el anzuelo como millones y millones de mexicanos, Luis Felipe, a los cuales desde la época cardenista se les enseñó esto que los arqueólogos, investigadores, etcétera, de la UNAM, que tenía pocos años de fundada por Vasconcelos, le dijeron a Cárdenas que era una magnífica salida para embabucar a la nación mexicana y hacer como que estaba instaurando una tradición o rescatando una tradición que venía desde 1000 años atrás. Nada más falso que eso. Guadalupe nos comparte un enlace que espero sea de su interés. El video se llama El disfraz permanente. Guadalupe, ¿nos puedes platicar? Escríbenos de qué se trata, eso del disfraz permanente. Tú ya lo viste, platícanos de qué se trata. Escríbenos algo mientras leo lo que nos cuenta Dafne, con todo lo que hemos ido aprendiendo acerca de cómo se vivió a partir del virreinato. No me extraña para nada que la mayoría de criollos no tuvieran la mínima intención de independizarse. ¿Cierto? En parte, aunque curiosamente, los que sí pensaron en la independencia fueron los hijos de Hernán Cortés. Fueron los precursores remotos de la independencia. Pensaron que el virreinato era tan inmenso, tan poderoso, que merecía ser independiente. No lo lograron porque la inmensa mayoría de los criollos pues, no les hicieron eco y la cosa virreinal se prolongó, afortunadamente, casi 3 siglos, hasta que Iturbide coronó la independencia siendo un criollo. En cuanto a Cárdenas, dice Dafne, en cuanto a Cárdenas, ¿podría repetir de favor el nombre de la historiadora
que descubrió su engaño del Día de Muertos. Por favor, gracias por su perseverancia. A ver, déjenme ver, aquí lo debo, por aquí lo debo tener, déjenme buscarlo. Sí, la historiadora se llama Elsa Elsa Malvido. La señora Elsa Malvido, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue la que descubrió el invento cardenista. Bueno, pues ya contesté esta pregunta. Vamos a ver qué otras participaciones hay. Nos dice Alexis, nosotros tenemos una fiesta el día de mañana. Ah, qué interesante está esto. Acá en Mérida para celebrar a los santos. A los niños los llevaremos vestidos de santos. Qué bueno saber esta información porque podré explicarle a mi hijo por qué lo celebramos. Todo esto es nuevo para mí. Ay, cómo me alegra, Alexis, lo que nos platicas. Muy interesante como siempre, doctor. Gracias. Muy bien. Y Lupita nos dice, el video del disfraz permanente es un documental sobre algunas atrocidades que se llevan a cabo en el Halloween. Cierto, muy cierto y muy lamentable. Marta Cecilia, muchas buenas noches, profesor. En Puerto Vallarta han hecho en pleno malecón, pero gigante, una Catrina y toda la gente muy contenta y feliz. Bueno, pues si puedes platicarle a alguno la triste realidad del invento cardenista y de quién fue realmente José Guadalupe Posada, un masón, digamos, un buen dibujante hasta cierto punto, hacía las litografías que ahora son muy valoradas y que incluso deben estar en el Museo de Antropología e Historia o en algún museo de arte, pero que definitivamente no es un prototipo de mexicano por el solo hecho de no ser un católico practicante o al menos un católico no masón. Nos dice Patricia, hola Patricia, me declaro totalmente ignorante del origen de esta tradición. En sí nunca fui adepta a ponerla, pero fíjese que por la iglesia la ponía. Traté algunas veces de ponerla, pero no me atrae ni me gusta. Mejor rezar por nuestras ánimas benditas y procurar la Eucaristía. Excelente aportación, Pati, muy bien. Perdón, solo me refiero al altar de difuntos. Ok, Dafne, en Coacalco hay una satánica muerte gigante de unos 3 pisos, si fuera edificio. Qué terrible asomarte a tu ventana y mirar eso. Caray, híjole, en Coacalco. Bueno, luego Guadalupe nos da una liga de YouTube donde dice, este es otro enlace sobre lo que menciona el ingeniero Ricardo. Aquí se habla de Ángel, un michoacano que sufre posesión demoníaca desde hace algunos años y cuyo caso se hizo viral por un supuesto exorcismo en el Vaticano. Ángel, el hombre en cuestión, fue el medio por el cual se reveló el regreso de la Coatlicue con la legislación del aborto. Ahora sí que diré la castiza expresión de diablos, en el sentido no peyorativo, sino en el sentido populachero. Sí, yo vivo por esos rumbos, dice Patti, y los domingos dice que hacen misa. Bueno, hay que ver si la misa es realmente canónica y válida o si ya anda con sus desviaciones ahora tan comunes en tantas iglesias, desgraciadamente. Bien, pues ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Nos dice Madre Faustina, con los niños del catecismo celebramos el Día de Todos los Santos con una peregrinación y vestidos de santos. Madre Faustina, ¿en dónde hacen eso?
Platícanos, por favor, en dónde lo hacen, en qué parte. ¿Es en el Valle de México? ¿Es en qué municipio? ¿En qué ciudad? Escríbenos ahí, por favor, tu respuesta a mi pregunta de dónde es. Nos dice Andrea Medina. Ella es, creo que de Perú, si mal no recuerdo. Buenas noches, gracias por la información. Yo no sabía nada, totalmente ignorante. Y es más, me dejé llevar por la masa. Pero vi el video que compartieron a los niñitos pequeños en escuelas de España. Festejan conmemorando santos, ¿sí? En España, así es. Así, manos a la obra. Muy bien, Andrea, qué bueno. Buenas noches. Averigüé un poco. No sé si me de pueden dos santos, escuchar. Santo Tomás de Aquino y San Martín de Porres. Ya les hablé de ellos a mis hijos ayer y hoy. Magnífico, Andrea, felicidades. Qué bueno. Nos contesta la Madre Faustina que esa costumbre tan loable que están celebrando es en San Julián, Jalisco. Muy bien. Nos dice Alexis, nosotros acá en Mérida tendremos vigilia nocturna el 31 de octubre de 8 a 11 p.m. con el Santísimo expuesto. Caray, por parte de los legionarios. Qué bien, Alexis. Bueno, magnífico, ellos están cumpliendo su misión. Me sorprende, me sorprende. Así que felicidades, como dice Daphne Ugarte. Bueno, todavía tenemos unos minutillos más por si alguien quiere escribir, preguntar, comentar. Fue muy buen recurso. Buenas noches, no me escuchan. Al chat. Fue muy ágil, Porque muy yo no puedo agradable escribir, estoy estar con un leyendo móvil. sus aportaciones. Patricia No sé dice, cómo. Rosy, en Tultepec hay una tradición de farolitos por los niños. No la conozco bien. ¿Tú podrías comentar acerca de esto? Pregunta Patricia a Rosy. Bueno, pues ojalá si la aludida sabe algo, lo conteste. Guadalupe nos dice, aquí en la diócesis de Tacámbaro, Michoacán, desde hace unos niños se hace una gran procesión con los niños del catecismo y colegios católicos vestidos de santos en Tacámbaro. Ya son cada vez menos los niños que se visten de monstruos y esas cosas. Son procesiones que se hacen en cada parroquia y ranchería. Caray, mira nada más, qué bien, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que me alegra muchísimo saber esto, Lupita. Te agradezco mucho la noticia. No tenía yo la menor idea de que esto pudiera estar ocurriendo en una diócesis michoacana. Dice Fabi Tepox. Hola, Fabi, qué gusto verte por aquí. No te había visto. En Puebla habrá 3 parroquias que harán adoración nocturna para desagraviar las ofensas del Halloween. Magnífico. Guadalupe corrigió a unos niños por unos años. Sí, claro. Y luego dice Andrea Medina que acá en Arequipa, Perú, también se adora al Santísimo la noche del 31, con vigilia hasta el 1 de noviembre. Varias iglesias invitan a todo mundo. Magnífico. Ay, bueno, me voy a tomar un respiro de 30 segundos para tomar mi agüita. ¿Quién más nos quiere decir algo? Yo quería decir algo, pero no sé. Porque hay algunos sacerdotes que no hablan del purgatorio. Pues lo que voy a decir se oye muy duro, pero es la verdad. Porque han perdido la fe. No solamente no hablan del purgatorio, tampoco hablan del infierno y tampoco hablan del cielo, pero sobre todo no hablan del purgatorio y del infierno. Y eso es porque literalmente ya no son hombres de fe y no siguen el magisterio de la iglesia. No son obedientes a difundir con amplitud, con valentía, no se atreven a denunciar al mal ni a proclamar el bien. Cobardía, apostasía, arreglos con el mundo, esa sería mi respuesta.
Voy a silenciar al grupo nuevamente. A ver, aquí está. Silenciar a todos. Silenciar. Como yo no oigo, pues no sé si está haciendo ruido, pero gracias por tu aviso, Ricardo. Bien. Y aquí... fue Mario el que me dio la advertencia. Gracias, Mario. Qué gusto verte por estos rumbos. Ahora no vas a preguntar o aportar nada. Qué gusto verte. Muy bien. Con respecto a los altares de muertos, fue también obra de Lázaro Cárdenas. Justamente, los altares de muertos son iniciados por Lázaro Cárdenas. ¿Sí? En el sentido que ahora se usan. ¿Por qué? Porque dijo que era una tradición mexicana que había que rescatar y que esta tradición era tan antigua como los mexicas a su llegada en el Valle de México. Ahí estuvo el mito que después la historiadora mencionada nos aclaró que había sido invento cardenista. Así que no hay tal relación entre los altares de muertos y las verdaderas festividades a las que nos estamos refiriendo, a menos que verdaderamente el día 2, con o sin altar, aprendiéramos a orar por nuestros difuntos, a pedir su intercesión, a celebrar misas por ellos, a pedir porque salgan pronto del purgatorio, porque ese es el sentido de la fiesta, de los fieles difuntos que están en el purgatorio. Ajá, dice Lili, también en Chihuahua, en las capillas de adoración perpetua, se hace desagravio por la noche a nuestro Señor por las ofensas que se cometen por los satánicos el día 31. Muy bien. Dafne Delfina Morales. Gracias, Delfina, por participar. Y también algunos sacerdotes dicen que las almas del purgatorio no son aún benditas. ¡Ja! ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues qué ignorancia. Todas las oraciones de la iglesia desde el siglo IV, que es cuando empiezan a celebrarse estas cuestiones en la iglesia católica, hablan de las ánimas benditas del purgatorio. Están benditas porque lo único que les falta es terminar de pagar sus deudas y entrar al cielo, pero ya son benditas. Es más, el sufrimiento del purgatorio está tremendamente atenuado porque el que está ahí ya sabe a dónde va a ir al salir de ahí. Sufre, paga. La principal manera de pagar en el purgatorio es confrontar con las personas a las que engañaste, a las que les mentiste, vivir la vergüenza de reconocer ante las personas con las cuales te portaste mal y resarcir el daño. Es justamente las penas del purgatorio, pero las ánimas del purgatorio, literalmente, y dentro de la más pura tradición católica verdadera, son las ánimas benditas del purgatorio. Así se les llama. Los sacerdotes que no lo saben o que no lo dicen, pues simplemente como ahora es tan abundante, están sometidos a esa cosa tan horrible que se llama ignorancia y probablemente ignorancia culpable. Guadalupe nos dice, una vez escuché que en Michoacán surgió la primera iglesia del culto a la muerte. Sí, pues Lázaro Cárdenas era de Michoacán. Y muy probablemente en Michoacán se creó la primera iglesia masónica cardenista comunista. Según esto, antes de exportar aguacate, Michoacán comenzó el culto al mal llamada Santa Muerte. ¿Eso es cierto? Sí, es verdad. El culto a la Santa Muerte comienza con los aguacateros, narcotraficantes y demás personas de muy poca o nula cultura religiosa. Ahí comienza el culto a la Santa Muerte. Ajá. Nos pregunta la madre Faustina o nos comenta,
Durante todo el mes de noviembre rezamos con nuestros alumnos por el descanso de las benditas almas del purgatorio. Madre Faustina, gracias por apoyar mi aclaración de que lo correcto es referirnos a ellas con el término de benditas ánimas del purgatorio. Muchas gracias, Madre Faustina. Y bueno, estamos a unos minutos de terminar, pero ¿alguien quiere hacer todavía algún comentario? Lo espero con mucho gusto. Unos segundos más. Hola, Juan Bosco, soy Fabi. Luis Felipe. Nos enseñaron también que el 31 de octubre vienen los angelitos, es decir, los bebés no nacidos y demás días los adultos. ¿Usted qué aconseja decirles a las personas? No, esto me parece demasiado ingenuo. Las ánimas del purgatorio y las ánimas del infierno y las ánimas del cielo no viajan a la tierra, así sean de los bebés abortados. No, eso es un cuento chino, no sé de dónde surgió, pero obviamente la imaginación del pueblo mexicano pues es muy creativa y al que se le haya ocurrido pues simplemente es una fantasía, es un mito totalmente falso. Las ánimas de los 3 lugares donde pueden estar, porque es falso eso de que haya ánimas en pena que jalan cadenas y asustan a los vivos. Esos son fenómenos de carácter psicopatológico de las personas que tienen una mente débil y se creen de cosas por el estilo. Andrea, yo entré tarde porque hoy fui a la procesión del Señor de los Milagros, que se celebra en octubre, el mes morado, el mes de Cristo Moreno, una tradición desde el virreinato. Es hermoso, no lo dudo. Fui hoy por primera vez desde hace añísimos. Cuando niña mi mamá nos llevaba, pero ahora me fascinó. Pero el 31, que seguro las calles se tiñen de anaranjado calabacesco, después de estar decoradas lindas de morado por nuestro Señor de los Milagros. Bueno, eso de las calabazas es una leyenda, también druida, que cuenta que un tal Jack London, o Jack, el de la linterna, le hizo tantas diabluras al diablo, que el diablo lo castigó y no podía entrar al infierno. Pero era tan maldito, era tan maloso, era tan truculento, que tampoco podía entrar al cielo. Entonces ese personaje, ni del cielo, ni del infierno, ni del purgatorio, que obviamente es un personaje mitológico, que no existió más que en la calenturienta imaginación de los celtíberos, de los que después fueron los irlandeses, y sobre todo de los no bien cristianizados, pues no deja de ser un personaje inventado, un personaje además grotesco, y que está encerrado en la famosa calabaza, a la cual se le hacen hoyitos en forma triangular, simulando ojos, nariz y boca, y adentro tiene una lamparita, ahora pues debe ser de aceite, una veladora, pero en aquella época de los druidas y de los celtas se utilizaba un carbón encendido, una brasa de carbón. Y claro, el viento la mantenía en estado de incandescencia. Así que eso de la calabaza, Jack in the Box, Jack London, es otra mitología druida, no católica, no cristiana, a la que probablemente podríamos darle algún sesgo un tanto divertido e inocuo, pero repito, si vamos a celebrar de alguna manera la fiesta mundana, nuestra obligación como católicos es celebrar la víspera de Todos Santos, a Todos Santos y a nuestros fieles difuntos o ánimas benditas del purgatorio. Eso es lo que nos toca celebrar y transmitir. Acabo de mandar al chat un testimonio de un ex satánico convertido
que revelar que hay realmente detrás del Halloween. Sí, Fabi, muy bien. Yo también vi ese video y de hecho quería compartirlo con ustedes, pero dadas las tremendas limitaciones informáticas a las que me vi sometido desde que llegué a Querétaro, a casa de mi hija, donde yo no sabía que me iba a enfrentar a estos desaguisados, pues no se los pude compartir. Pero si lo puedes colocar, por favor, en mi chat personal y yo se los distribuyo a todos, porque el testimonio de este satánico no es muy largo y vale la pena verlo. Realmente muy valioso su testimonio. Luis Felipe, he dicho en anteriores charlas, ha dicho en anteriores charlas que nuestros fieles difuntos sí nos ven. ¿Me puede decir qué más sí pueden ellos hacer? Interceder por nosotros. Eso pueden hacer, interceder ante Dios por nosotros, ¿sí? Bien, eso está dentro de la más pura dogmática y tradición católica. Y claro, a nosotros también nos toca interceder por ellos. Aunque no sean santos. Pero ¿qué tal si lo son? ¿Sí? Además, pues ya tienen garantizada la gloria. A lo mejor se tardan un ratito, o a lo mejor se tardan de aquí a que Cristo regrese, o sea, quién sabe cuándo, nadie lo sabe, pero ya tienen esa característica de intercesores, así que hagámoslo con mucha fe y con mucho cariño. Pero no dejemos de pedir por ellos, porque como no sabemos cuál es su estatus real, pues hay que hacer ambas cosas. Bien, ya tiene ganado el cielo. Nuestro Padre Dios lo bendiga siempre, doctor Juan Bosco, dice Luis Felipe González, OP. Qué honor, Luis Felipe, una persona consagrada que está en nuestro curso. Es un honor tenerte, Luis Felipe, muchas gracias. Celebro mucho que hayas estado con nosotros. Y bueno, si no hay ninguna intervención más, pues me empiezo a despedir del grupo, ofreciéndoles mis más sinceras disculpas. El lunes próximo, que tenemos sesión, espero ya estar en mi cantón, en mi cueva del tigre, como dicen mis hijos, en mi computadora principal, y pues esta, no sé si la tengo que mandar a reparar, porque yo veo que no es tanto una falla informática, sino una falla física, muy probablemente, porque tanto el lunes como el miércoles funcionó y lástima que hoy no. Las ánimas nos escuchan, las ánimas nos conocen mejor que nosotros a nosotros mismos. Las ánimas ya no tienen cegada la inteligencia por el cerebro, que no deja de ser el órgano de la inteligencia, pero que tiene muchos límites aquí en la tierra. Para ellos esos límites ya desaparecieron y conocen muy bien nuestras necesidades, y a muchas veces, aunque no se los pidamos, seguramente, como dice la más sana teología católica, los amores de la tierra se conservan y se prolongan en el más allá, en la gloria, no en el infierno, porque en el infierno solo hay ausencia del amor, ausencia de Dios y el odio más profundo y más agudo que pueda haber en algún lugar de la creación. No recomiendo los altares. Las ánimas nos escuchan, pero no recomiendo los altares porque no dejan de ser una manifestación inventada por un masón, tiene su rasgo, su sello sincrético. No los recomiendo. Recomiendo ir al altar que ya existe, que es el altar donde celebramos y adoramos a la Eucaristía. Un católico no tiene por qué inventar o crear otro altar más que el que está consagrado a Cristo y por Cristo. Y finalmente, Lupita, el Día de Todos los Santos es el día del Santo de todos. Sí, es cierto. Así es que muchas felicidades a todos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la gracia
de alcanzar la santidad. Bueno, pues Lupita, haces un corolario formidable. Muchísimas gracias a todos. Nos quedamos con esta bellísima aportación de Lupita y empiezo a despedirme. Ahora despídanse en el chat o con sus gestos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Hasta la vista. Que Dios lo bendiga, maestro. Papacito mío.